Bienvenidos a la sesión 7 de Nueva Espiritualidad. Muchos de nosotros hemos experimentado problemas de inseguridad en alguna área de nuestras vidas. El hecho de no sentirnos bien con nosotros mismos, ya sea física, intelectual o incluso espiritualmente, nos ha limitado el poder entender cuál es verdaderamente nuestra imagen e identidad. En esta ocasión vamos a tocar el tema acerca de quién realmente somos, para qué fuimos creados y qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que abran sus Biblias, tomen sus cuadernos de apuntes y empecemos con este importante estudio. Todos hemos tenido estas inquietudes en algún momento de nuestras vidas. Ya sea consciente o inconscientemente, hemos meditado en estas tres importantes preguntas. La primera, ¿quién soy? La segunda pregunta, ¿cuál es el lugar al que pertenezco? Y la tercera pregunta, ¿cuál es el motivo de mi existencia? Estas son las inquietudes con respecto a la identidad, la seguridad y el significado. Hasta ahora hemos aprendido en Romanos capítulo 12 acerca de cómo debe verse un auténtico seguidor de Jesús en su vida cotidiana. La importancia de entregarnos completamente a Él. Y luego, el darnos cuenta de que estamos en una batalla con un sistema mundano que quiere seducirnos lejos de nuestra relación con Cristo y de cómo Dios quiere que nos apartemos de los valores que este mundo tiene para ofrecer. Bueno, ahora vamos a pasar de los versículos 1 y 2 a los versículos 3 al 8. Lo que vamos a aprender aquí es cómo entender quién realmente somos. Es un poco difícil el amar y valorar a los demás, a menos de que realmente no tengamos un amor y valor propio. Y con esto no me refiero a un amor narcisista, sino a un amor saludable. El vernos al espejo, y no solo en el aspecto físico, sino en el aspecto espiritual, y saber quién realmente somos. Es decir, el reconocer que somos una creación admirable, que tenemos valor e importancia que Dios ha colocado en nosotros. No somos demasiado altos ni demasiado bajos, que el hecho de que tenemos la personalidad correcta y las habilidades específicas que Dios nos ha dado. Así que no necesitamos ser como alguien más. Pero esta es la realidad. La mayoría de nosotros gastamos nuestro tiempo y nuestra energía tratando de imitar a alguien más o deseando ser otra persona. Así que nos vestimos como aquel individuo que admiramos, imitamos las actitudes de otro y creemos que estos modelos a seguir son los mejores y los ideales, pero en realidad agotan nuestra energía y nuestro tiempo intentando ser una copia de alguien que no se parece en nada a esa persona singular y única entre casi los 7,000 millones de personas que existen en este planeta que tiene un ADN singular que Dios ha creado. Y esa persona eres tú. Tú fuiste hecho exactamente en la forma en que nuestro Creador lo planeó. Y Él te ha otorgado dones específicos para poder hacer algo grandioso en ti y algo muy importante a través de ti. Así que vamos a analizar estas preguntas para poder entender cuál es el verdadero significado de nuestra identidad. La pregunta 1, ¿quién soy? Al principio de nuestras vidas, nuestra identificación está basada en la familia, en llevar un apellido de la familia con honor y con dignidad. También solemos responder acerca de nuestra identidad basándonos en nuestro trabajo, afirmando que somos ingenieros, abogados o constructores. Nuestra identidad tiene a basarse en lo que hacemos. La segunda pregunta por analizar es ¿cuál es el lugar al que pertenezco? ¿Recuerdan en la escuela que siempre había ciertos grupos sociales? No era raro ver en las escuelas que existían los atletas, el grupo de los genios, el grupo de los chicos populares, de las chicas de moda, los rockeros. E incluso había diferentes clubs de estilos en los cuales los jóvenes podían entrar en esos clubs para ver en cuál podían encajar. También solemos tener en nuestra etnicidad como una fuente de identidad. El país que perteneces o la ciudad que venimos es usualmente la pregunta más común que hacemos. Nosotros hemos sido creados para pertenecer, pero muchas veces intentamos hacerlo en formas disfuncionales. La tercera pregunta que nos hacemos es, ¿por qué estamos aquí?
Es algo tan fundamental, tan abrumante, que a veces pasamos por alto esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste ese momento de detenerte y pensar cuál es la razón y el significado de que tú estés en este mundo? El significado de tu vida. Es sorprendente cómo muchas personas avanzan por el transcurso de la vida, cumpliendo con todo tipo de tareas, respondiendo todo tipo de demandas que realmente tienen que ver con una identidad y seguridad, para darse cuenta que después de unos 30 o 40 años de su vida enfocada en cosas que hacen por las personas que sirven, se detienen a pensar un momento y cuál fue el motivo y la razón por todo lo que estaban haciendo. Para poder acercarnos más a la respuesta que sea coherente, debemos comprender qué ha sucedido con nuestros primeros padres, qué fue lo que heredamos de ellos y qué es lo que hace que estas tres preguntas sean muy difíciles de responder. Y es aquí donde vamos a darnos cuenta del por qué el mundo nos atrae tanto y por qué nos conformamos con respuestas superficiales, sabiendo que en el fondo de nuestras almas, esto no satisface en lo absoluto. El pasaje que vamos a estudiar está en el capítulo 3 del libro de Génesis. Para este entonces, el Dios Todopoderoso ha creado la humanidad y les dijo específicamente que de todo lo que existe, de todo lo disponible que tienen al alcance, solo una cosa existe que no pueden tocar. Tenían una delimitación: no coman del árbol del conocimiento del bien y el mal. Ese es el árbol que no podían tocar. Nuestros padres, primero por engaño y después por voluntad, se rebelaron contra Dios. El pecado entró en el mundo, el cual los teólogos llaman la caída del hombre. En Génesis capítulo 3, versículo 8 menciona: «Y oyeron al Señor Dios, que se paseaba en el huerto al fresco día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto». Antes ellos corrían hacia Dios para encontrarse con Él, ya que vivían en un ambiente perfecto, estaban desnudos emocional, espiritual y físicamente. Incluso algunos teólogos piensan el hecho de que ellos irradiaban luz de la gloria de Dios al pasar tanto tiempo con Él, así como Moisés experimentó el reflejo de la gloria de Dios en su rostro. Había una intimidad absoluta y completa con Dios. Intimidad, invulnerabilidad entre ellos y aceptación incondicional. La vida era perfecta, pero ahora, al escuchar a Dios acercarse a ellos, causó un efecto totalmente diferente. En Génesis capítulo 3, versículo 9 menciona: «Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás?». Y por cierto, esta no era una pregunta de ubicación, sino que era una pregunta de diagnóstico. Dios hizo una serie de preguntas para que Adán pueda descubrir dónde se encontraba realmente. En Génesis 3:10 menciona: «Y él respondió: Te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí». Si tienes un lápiz, puedes subrayar las palabras miedo y escondí. Explicaré después por qué. Te vas a dar cuenta que hay una relación en el patrón del comportamiento que ellos tuvieron con el de nosotros. En Génesis 3:11 menciona: «Y Dios le dijo: ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras?». Es aquí cuando nos damos cuenta que Adán falla en su papel como protector y cabeza de familia. En lugar de hacerse cargo y actuar como un hombre, actuó de una forma pasiva y culpa a Eva. Lo más probable es que ella estaba escuchando a su esposo decir esto. Y el hombre respondió: «La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí». En otras palabras, no es mi culpa, es culpa de ella. Y por cierto, tú eres la que me la diste, así que saquemos cuentas. No fui yo, fue ella, y en realidad fue tu culpa, Dios. Así que Dios continuó con la pregunta de diagnóstico ahora para la mujer. Entonces el Señor dijo a la mujer: «¿Qué es esto que has hecho?». Y la mujer respondió: «La serpiente me engañó y yo comí». Traducción: tampoco fue mi culpa, fue la culpa de la serpiente. ¿Y quién hizo el jardín? ¿Quién hizo esta serpiente? Al final de cuentas, todos los problemas son culpas de Dios. ¿No es interesante cómo las cosas no han cambiado mucho hoy en día? Cuando hay una tragedia, cuando hay una dificultad, cuando los seres humanos se enfrentan a algo difícil, nos cuestionamos: ¿cómo pudo Dios permitir que esto sucediera? ¿Cómo pudo Dios permitir que esto pase en mi vida?
Cuando todas las cosas van bien, nunca reconocemos a Dios. Pero cuando todo va mal, Dios resulta ser el culpable. Hay 3 obstáculos que podemos ver en este pasaje que explica por qué es difícil aceptar quién realmente somos. Primero es el miedo. Ese miedo está basado en la vergüenza. Noten que dice, tuve miedo. ¿Por qué? Porque ahora es la primera vez que Adán se da cuenta que estaba desnudo. Y no estaba desnudo refiriéndose en el aspecto físico únicamente, sino al darse cuenta de que estaba expuesto, al encontrarse al Dios que lo sabe absolutamente todo, al cual no puede ocultar su vergüenza. Se ha producido una cohibición. Es la forma en la que solemos relacionarnos con Dios y también la forma en la que nos relacionamos nosotros con las demás personas. Nos cohibimos y tenemos miedo de exponer quién realmente somos y lo que está dentro de nosotros por vergüenza y miedo al rechazo. Si quitamos todas las capas de sofisticación, de superficialidad, de popularidad, si podríamos quitar todas esas apariencias de nuestra vida, todo el cuidado de nuestra imagen, la forma en que nos presentamos al mundo y la forma que pretendemos ser, en lo profundo de nuestras almas, si alguien pudiera observar todo lo que realmente eres, y me refiero absolutamente todo, a tus ideas, tus pensamientos, lo que piensas acerca de otra persona, incluso las cosas que has dicho en lo profundo de tu corazón, sabrás sin lugar a dudas que serás rechazado. Así que nos relacionamos mutuamente con máscaras por miedo. Miedo a que nos descubran realmente y dedicamos una enorme cantidad de energía al pretender ser alguien, el proteger nuestra imagen, encubrir lo que realmente somos y pretendemos presentar un holograma de nuestra personalidad por querer ocultar nuestra vergüenza de lo que hay dentro de nosotros. Y simplemente enfocamos en querer ser aceptados por los demás para sentirnos admirados y obtener aprobación. Regresando a la historia de nuestros antecesores, noten la segunda cosa que sucedió aquí. Adán no solo tenía miedo, su miedo estaba basado en la inseguridad. Cuando estamos desnudos nos sentimos inseguros, vulnerables. Al sentirnos inadecuados nos escondemos. Y este es el miedo e inseguridad lo que hace que escondamos nuestro verdadero yo de las demás personas y de Dios. Incluso, esto se demuestra en nuestras oraciones. Dime, ¿cómo se siente la diferencia entre orar cuando sabes que has pecado y tu convicción te remuerde fuertemente o cuando oramos cuando nuestra conciencia está tranquila? No sé ustedes, pero yo me doy cuenta cuando se me hace muy difícil hablar con Dios en el momento que siento culpabilidad. Porque es exactamente lo que va a resultar, ¿no es así? Es el ver que va a exponer mi pecado, el verdadero yo, y eso es algo que no es placentero. Pensamos erróneamente que si no hablamos con Él en este preciso momento, tal vez Él se vaya a olvidar de lo que sucedió y se va a olvidar de nuestro pecado. ¿No es esto lo que hacemos también nosotros con nuestras relaciones de parejas, amigos? No juzgamos este juego, sentimos un miedo de que se basa en la vergüenza y lo escondemos por nuestra inseguridad. Todas las personas en la tierra, creas o no, son desesperadamente inseguras, increíblemente inseguras. Algunas personas expresan su inseguridad con reacciones fuertes, con poder. Le dicen a las personas de quiénes son, de dónde vienen. Se visten de una forma llamativa, que tienen 50 personas a su cargo en el trabajo o tienen tantos títulos en su nombre. Y si comienzas a exponer sus inseguridades, se molestan y se enojan. Estas personas son desesperadamente inseguras, que actuando con autoridad y poder tienden a reaccionar creando una distancia para que la gente no vea lo inseguro que son. La vergüenza al ser expuestos y el esconder detrás de una máscara jactanciosa es un mecanismo de defensa. En otros extremos tenemos aquellas personas que tienden a reaccionar de una forma débil. Tienden a pensar que no vale la pena, que tienen experiencias terribles en sus vidas incomparables, que nadie puede entenderlos. Y cuando alguien quiere tratar de ayudarlos de alguna otra forma, ellos comienzan a contar sus tristes historias, a decir que son víctimas, que no valen la pena y que son personas tan terribles que nadie los va a amar.
Y después de 5 o 6 sesiones, tú comienzas y dices, ¿sabes qué? Creo que tienes razón. Entonces logran su objetivo de crear una distancia para que las personas no se acerquen a ellas. Pero ¿sabes algo? En realidad no existe ninguna diferencia entre aquellos que fingen ser poderosos y los que despliegan un carácter débil. Todos somos desesperadamente inseguros. Tú lo cubres de un modo, yo lo cubro de otro modo. Recuerdo el caso de una persona en particular que era abogado, que le fascina leer libros de historia y se pasaba todo el tiempo contando acerca de su conocimiento, pero de una forma no educativa para la gente, sino de una forma de fanfarroneando su conocimiento. Un conocimiento intelectual que hacía sentir a los demás como ingenuos o incompetentes a comparación de él. Recuerdo que incluso tuvimos una conversación acerca del cristianismo, el cual quiso poner en tela de duda mi fe, utilizando referencias históricas extra bíblicas para hacerme caer en cuenta que mi forma de pensar estaba equivocada. Me sentía sumamente incómodo cuando tenía la oportunidad de pasar tiempo con él, y ya que él tenía un conocimiento intelectual mucho mayor al que yo poseía. Y esa incomodidad era basada en que él se aferraba en hacerme sentir insignificante, que él proponía hacerse mayor a mí y en mi limitado conocimiento con lo que este individuo tanto presumía. Pero mi percepción comenzó a cambiar en el transcurso del tiempo, al darme cuenta que él utilizaba su conocimiento intelectual como una barrera de distracción para que la gente no se dé cuenta de su inseguridad. Al descubrir con el paso del tiempo de las deterioradas relaciones que había tenido en su vida, su divorcio, la vergüenza de que él quería ocultar un nieto con malformación física, o la falta de control de sus emociones cuando las cosas no iban de acuerdo a como él quería, fue ahí que me hizo caer en cuenta que él era una persona desesperadamente insegura. Tan insegura de sí mismo que usaba su conocimiento intelectual como un mecanismo de defensa para hacer sentir inferiores a los demás, cuando en realidad su problema de inferioridad era igual o peor al mío. Esto me hizo caer en cuenta de que todos sufrimos de inseguridad. A partir de esto, mi relación con personas pretenciosas cambió de ser de un sentimiento de incomodidad a un sentimiento de compasión y lástima en ciertos casos. Todos somos desesperadamente inseguros. Tú los cubres de un modo, yo lo cubro de otro. Algunas personas lo cubren con logros, con sus rendimientos y sus éxitos, pero al final de cuentas todos nosotros nos relacionamos en este aspecto de ocultar nuestros miedos e inseguridades con cualquier máscara o mecanismo de defensa. Pero ¿sabes qué es lo que sucede cuando nos quitamos esa máscara? Cuando somos transparentes en nuestras debilidades y demostramos quién realmente somos. Se despliega una persona más atractiva y humilde en la cual Dios está transformando. El verdadero tú. La respuesta de Dios al patrón disfuncional del ocultamiento, la vergüenza, el miedo y la negación es en Romanos capítulo 12, versículo 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. En otras palabras, para ilustrar lo que menciona aquí, quiere decir que no debes de pensar en ti mismo como lo hace una persona ebria. ¿Qué es lo que hace una persona cuando está ebria? Ve la vida de una forma distorsionada. Así que no te emborraches por el sistema del mundo, por lo que las personas piensan acerca de ti. Debes de tener una autoevaluación sobria. Debes de pensar con precisión acerca de ti mismo. Debes de llegar a un punto en que física, relacional, espiritual y emocionalmente puedes verte al espejo de la palabra de Dios y decir, soy una creación admirable. El reconocer cuáles son los puntos fuertes que Dios te ha dado, al igual que reconocer cuáles son las debilidades que Dios te ha otorgado. No se trata de tener un concepto demasiado alto de ti mismo, ni tampoco de tener un concepto demasiado bajo de ti mismo, sino de que pienses de una forma sobria y moderada. Y luego, noten que esta pequeña frase que dice, según la medida de fe que Dios ha distribuido cada uno.
Es el reconocer quiénes realmente somos en Cristo, los dones que nos han sido otorgados, el comprender su plan en nuestras vidas. Es como los 3 primeros capítulos de Efesios que habla de vernos a nosotros mismos como seres amados, adoptados, sellados en el Espíritu. Tienes un propósito, eres una obra de Dios. Todo lo que necesitas lo posees en Cristo. Eres un hijo o una hija que has sido perdonado, que eres amado y todo por lo que eres en Cristo. La mayoría no pensamos así sobre nosotros mismos. Por eso es que el mundo ejerce tanto poder sobre nosotros. ¿Seré aceptado? ¿Seré importante si me veo así? ¿O actúo de tal forma? ¿O si es que tengo dinero? Y siempre terminamos pretendiendo ser alguien que no somos, con una forma de pensar que realmente nos lastima. En primer lugar, debemos de pensar con precisión acerca de quiénes somos en Cristo. Todos conocemos a aquellas personas que estiman demasiado a sí mismos, ¿verdad? Esas son aquellas personas que se los conoce como arrogantes, como orgullosos, presumiendo de sus posesiones, de sus viajes de vacaciones, que siempre están compitiendo con otros para ser mejores, que se quejan de su Lexus 2015 cuando está muy viejo y que quieren cambiar por otro nuevo modelo. Todos conocemos personas con un complejo de superioridad y algo dentro de nosotros nos hace rechazarlos. No quiero estar cerca de esa persona. Tiene un concepto demasiado alto de sí mismo. Pero, de hecho, son niños asustados que temen ser expuestos y rechazados por las personas al darse cuenta de quién realmente son por dentro. Y aprenden a ocultarlo con ciertas actitudes. De la misma forma también existen aquellas personas que tienen un pensamiento insignificante de ellos mismos, que piensan que Dios no los puede usar para grandes cosas, que piensan que cuando fue el repartimiento de dones, ellos llegaron al último y se quedaron sin ningún don. ¿Entienden esto? Si tienes un concepto demasiado alto de ti mismo o un concepto demasiado bajo de ti mismo, ¿qué es lo que realmente estás diciendo acerca de lo que Dios hizo en ti? La humildad no es pensar de uno que es mejor o peor que otros. La humildad es no pensar en uno mismo para nada. El apóstol Pablo dice, considera a los demás superiores a ti mismo. No importa si tienes un concepto demasiado alto o demasiado bajo de ti mismo. De todas formas estás equivocado. Dios nos manda, que por cierto es un mandamiento, a ti y a mí, a que pensemos con precisión, claramente, bíblicamente acerca de quiénes realmente somos. Todo comienza comprendiendo este mandamiento y luego nos lleva por un viaje y un proceso de renovación de nuestras mentes. Porque las personas, los medios y el mundo nos han estado imponiendo una identidad toda nuestra vida. Y debemos de liberarnos de estas mentiras e identidades. Y te preguntarás, ¿por qué es tan importante todo esto? Porque si es que no comprendes quién realmente eres, nunca comprenderás dónde perteneces. Noten los siguientes versículos del 4 al 5 en el capítulo 12 de Romanos. Pues así como el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros de unos de los otros. La razón por la cual tienes que comprender quién eres y pensar con precisión acerca de ti mismo está relacionado al comprender la importancia que tiene cada parte del cuerpo en relación con el ser humano, ya que cada elemento del cuerpo es importante y no todas tienen la misma función. Nosotros que somos muchos formamos un cuerpo en Cristo y cada uno de nosotros encajamos perfectamente. Si tú no supieras que eres un ojo, no sabrías dónde encajar. Si tú no tuvieras una autoevaluación apropiada de ti mismo, no supieras de tu importancia y valor en el cuerpo de Cristo, no sabrías en dónde perteneces. Por ejemplo, al comenzar una autoevaluación sobria con preguntas como ¿cuáles son tus 3 mayores fortalezas? ¿Y cuáles son tus 3 mayores debilidades? Podrás entender que Dios te ha dado fortalezas que te dan confianza y te permiten comprender que tienes algo único para contribuir hacia otros. Y pensar que vivimos en un mundo donde la gente dice que ser débil es algo negativo. Dios te dio ciertas debilidades para crear dependencia y humildad, de forma
que exista una dependencia interna a la fortaleza de otros y se compense con tus debilidades. Ellos hagan por y en ti lo que ustedes no pueden hacer en sí mismos. ¿Sabes lo que crea esto? Una dependencia interna y humildad. Y esto es la belleza de Dios que establece en su cuerpo, que es la iglesia. Considera cuáles son tus fortalezas. Autoanalízate honestamente y si quieres puedes preguntarle a alguien cercano que te ayude en este aspecto. Luego escribe sinceramente cuáles crees que son tus 3 principales debilidades. Y una vez que entiendas esto, comprenderás que en lugar de estar gastando energía cubriendo tus debilidades, puedes darte cuenta de que esas son invitaciones de Dios que Dios creó para que permitas que otra persona pueda entrar en tu vida y te ame de una forma en que necesitas desesperadamente. Por ponerles un ejemplo práctico. Recuerdo que estaba experimentando una dificultad con mi vehículo y honestamente no tengo idea de cómo reparar autos, ya que mi único conocimiento de autos es solo saber cómo conducirlos. Pero fue cuando Miguel, un hermano de la iglesia, se ofreció a darme una mano con la dificultad que tenía mi auto. Y me impactó mucho ver cuando él abrió el capó de mi auto y cómo conocía cada pieza como que si fuera de su propio vehículo. Desarmó cosas y las ensambló nuevamente con tanta facilidad que en mi mente pensé, este auto no va a funcionar con tanta desamblaje que está ocurriendo aquí. Pero su fortaleza es el complemento en mi debilidad. Me enseñó cosas acerca de cómo encender un auto en casos de emergencia que yo desconocía. Él tiene cierta fortaleza que yo admiro y admito que no creo ser capaz de lograr obtener. Y es así como Dios lo diseñó a él. Y doy gracias por su existencia. Es una necesidad que creó Dios en esta situación para que se dé una relación entre los dos. ¿Sabes lo que pasaría si aceptas quién realmente eres? Si te quitarías esa máscara y dejarías de pretender que eres alguien que no eres. Es ahí cuando reconocerás que Dios quiere traer gente a tu vida para que te des cuenta que hay personas que son mejores que tú en ciertas áreas y tú puedes ministrarlas en áreas en las cuales ellos no son tan fuertes. Nosotros como un cuerpo nos unimos. Este es el diseño que Dios poderoso y hermoso sorprendentemente estableció en el cuerpo de Cristo. Y esto no puede suceder por más maravilloso que sea únicamente venir a los domingos a la iglesia, sentándote en el servicio o involucrándote únicamente en el servir en los domingos. Lo que te acabo de describir no puede suceder a menos de que tengas relaciones, que te des la oportunidad de conectar con otras personas y te abras siendo honesto y sincero, tomando pasos de confianza. Y la razón por la cual los grupos de vida son tan importantes es porque son los contenedores donde puede producirse una verdadera comunidad. Ser parte de un grupo de vida no te da una relación profunda, pero es el contenedor donde puede suceder una relación profunda, con más facilidad, donde realmente compartes tu vida, tu corazón, donde puedes conocer a la gente. Es entonces donde nos damos cuenta de quiénes somos. Debes de pensar de una forma adecuada acerca de ti mismo, la forma en que Dios te ve. ¿Por qué? Porque tienes un papel para cumplir y no puedes saber cuál es ese papel a menos de que sepas quién realmente eres. En tercer lugar, te preguntarás, ¿cuál es mi papel? ¿En dónde encajo? Él te dirá, he depositado en ti un don espiritual primario. Mira lo que dice en los versículos 6 al 8 del capítulo 12 de Romanos. Pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con libertad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. El conocer cuál es tu don espiritual te ayudará a depositar tu energía y prioridades de vida de una forma más efectiva. El saber que tu don funciona en un área específica del cuerpo de Cristo equivale a descubrir que eres un brazo o un pie o un órgano interno y que nadie más puede tomar ese lugar para que todo el cuerpo funcione apropiadamente. Es ahí cuando descubres dónde realmente perteneces y lo que Dios quiere que hagas.
En términos prácticos, tienes que descubrir cuál es tu don espiritual y desplegar ese don espiritual. Cuando descubres quién eres tú de una forma adecuada, es cuando puedes conectarte y relacionarte para descubrir y desplegar tu don espiritual. Esta es la oportunidad que tienes para poder amar a Dios más efectivamente, para poder agradecer con tu vida lo que Cristo hizo por ti al dar la suya. Dios te ha creado de una forma única. Tú tienes un valor eterno. Tú eres una creación admirable. Fuiste creado en el vientre de tu madre. Dios te estaba formando desde que eras un embrión. Tiene un plan específico. Te hizo por una razón específica. Él te ama. Y no solo eso, sino que también le agradas. Es importante de que nunca olvides que Él te ha colocado en su familia. Eres aceptado incondicionalmente. Pablo nos dice en Efesios 3 esto. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Él nos ama a pesar de dónde nos haya encontrado, a pesar de todo lo que hicimos, de toda nuestra vida. Gracias al trabajo de Cristo en la cruz, su muerte que pagó por cubrir nuestros pecados nos ha redimido. Somos objeto de su afecto. Si no hay nadie más a una persona que le importes en esta vida, quiero que entiendas que a Dios le importas de sobremanera. Nunca olvides que Dios te ha dado un don para que cumplas su propósito. Eres importante e irreemplazable. Tú eres su obra creada en Cristo Jesús, como lo dice en Efesios capítulo 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así que en esta reunión y conversaciones con tu grupo, quiero que sepan que la transparencia, vulnerabilidad, honestidad y apertura serán la clave para lograr que esto sea exitoso en tu vida. En esta sesión hablamos de vergüenza, miedo e inseguridad. Algunos hemos pretendido ser alguien que no somos realmente por la mayoría de nuestras vidas, y es por inseguridad. Así que si te sientes incómodo, relájate. Todas las personas que están contigo en ese cuarto son inseguras. Quiero recordarte que tus conversaciones son confidenciales y lo que se habla en el grupo queda en el grupo. Debemos ser sensibles y apoyarnos. Ayudamos a algunas personas que van a compartir algunas cosas privadas, tal vez sean muy íntimas, que no han compartido con nadie antes. Algunas personas van a ser abiertas en quienes realmente son, en oposición a quienes proyectaban ser. Lo que debemos hacer ahora, como miembros del cuerpo de Cristo, es ser abiertos, amables y honestos en apoyarnos al cuidarnos mutuamente. En este tiempo de compartir, quiero que escriban cuáles son sus 3 principales fortalezas y sus 3 principales debilidades. Y recuerden de ser honestos con tus debilidades. No tienes por qué actuar como tienes que ser perfecto o pretender que no eres débil. Así que al escribir estas 3 fortalezas y debilidades, quiero que compartan con tu grupo cuáles son esas fortalezas y debilidades para que puedan conocerse realmente. Cuando las personas comienzan a descubrir quiénes realmente son y su identidad en Cristo, pasarán cosas sorprendentes en tu interior y pasarán cosas sorprendentes en las relaciones con los demás. Espero que tengan un momento muy especial y que el Espíritu Santo los llene de su presencia en este tiempo. Que Dios los bendiga. Shalom.